En la Primera Guerra Mundial, los medios de comunicación jugaron, por primera vez en la historia, un papel bien importante en el desarrollo de una guerra. Un verdadero diluvio de panfletos, carteles, caricaturas, poemas, canciones y también películas cinematográficas inundaban los países y los gobiernos y trataban de influenciar a su ciudadanía. Por otro lado, dentro del campo de batalla, los ejércitos utilizaban ciertos medios de comunicación como el teléfono, que el sistema era fiable siempre y cuando los pinches cables se mantuvieran intactos. La radio, que eran dispositivos voluminosos y frágiles y con alcance limitado. Y el telégrafo. Acompáñame con mi gatito de hoy a hablar sobre el tema el telegrama que llevó a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial y su relación con México. ¡Pi, pi, 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 pi! Bienvenida mi gente bonita y sabrosona, ¿cómo están? Espero estén muy muy bien y gozando de la vida. Gracias por estar aquí en este nuevo episodio de Hablando de Todo con el Ricky. Hoy tengo el placer de estar acompañado por Miguel. Una vez más aquí, Don Migui, ¿cómo estás? Miau. El gatito de hoy. El gatito de hoy. ¿Cómo Todo estás, bien, Migui? todo bien. ¿Todo bien? Es sábado, está rico, no hace tanto calor y no hace frío. Sabadito, el clima está muy bueno y nos acabamos de echar un desayuno turco. Exacto. Que estaba sabroso. Un desayuno bien kotur, bien turco, pero no era doner. Entonces era como unos pinches huevos rancheros, ¿verdad? Mira como huevito con tomate. Mira como una pinche pizza de huevo. Estaba 2-3, la verdad. Pero no se veía buena. Eso se veía bueno, estaba bueno. Bueno, supongo que a esas alturas ya no es un spoiler hablar de la película 1917. ¿Ya la viste, Migui? Ya la vi. Es la película de... No me acuerdo muy bien, pero ya la vi. Está buena. Es una película que cerca de la Primera Guerra Mundial. Se llama 1917. Y esta peli es de Sam Mendes, del año 2019. Aquí en esta pinche movie te sumerge en la historia de dos soldados de UK en la Primera Guerra Mundial, que deben atravesar senderos plagados de muerte, destrucción y todo, y sortear un chingo de peligros y esquivar a la huesuda que los quiebre. Tenían que llevar una cosa, un mensaje. Un mensaje a alguien más que Exacto. estaba en el frente del front end. Ajá, exacto, en el frente. Y tenían que entregar exactamente ese mensaje para una emboscada, porque el ejército alemán estaba emboscando a los güeyes estos, a los Ya, de me acuerdo. Ajá, entonces es la película de 1917. Y te preguntarás con justa razón cómo es que podría haber enviado ese mensaje en ese momento, en el año 1917, sin correr tanto riesgo. Y por qué chingados no lo hicieron así, ¿no? ¿Por qué tuvieron que hacer esa pinche película y todo el desmadre para mandar un pinche mensajillo? Bueno, la respuesta a esta pregunta se resuelve literalmente al principio de la película, cuando los oficiales le explican la misión a los dos pinches soldados estos que están ahí. Y como dice el de ¿cómo se llama? Leyendas legendarias. Y cito. Sí. O chingo mi madre si no digo chingo así. mi madre si no sí, bueno, dice la frase: y no podemos avisarles por otro medio, o sea, al ejército que está en la otra parte, no le pueden avisar de la emboscada. Como regalo de despedida, el enemigo, o sea, los alemanes, han cortado todas nuestras líneas telefónicas. Es lo que dice la frase. Uh-huh. Entonces, estos güeyes no podían informar nada, entonces a huevo tenían que usar un telegrama. Las líneas de cable y teléfono ya se usaban durante la Gran Guerra, que es la número 1, la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Pero el bombardeo de la artillería pesada hacía que los cables resultaran destruidos a menudo, pues porque estaban ahí sobre el suelo y la chingada, ¿no? También había antes las operadoras telefónicas, ¿no? Ajá, exacto. Entonces me imagino que ellas también podían escuchar. Uh-huh. Entonces no era tan fácil. Ajá, y era onda corta y todo eso, no está tan lejos. Entonces así como sucede en la peli, ¿no? Entonces dirán, ¿qué chingados tiene que ver esto con lo que quiero hablar hoy? Y lo que les quiero platicar hoy es sobre el telegrama Zimmermann. No sé si hayan oído hablar de él. ¿Tú, Migui, has oído hablar de él? Sí. Muy la bien. verdad, sí. Okay. No lo spoileo, pero sí he escuchado de eso. Ajá. Y tiene relación con México. México en los gringos. Oh, gay mucho gringo. El episodio, como lo vamos a llevar, es el siguiente. 1, vamos a hacer una breve introducción del telegrama Zimmermann. 2, el contenido del telegrama. 3, una traducción al español. Vamos a decir que decía esta chingadera. 4, la intercepción británica. 5,
efectos e impactos, cómo impactó a México, cómo impactó a Estados Unidos y cómo impactó a Alemania. Y ya de ahí cerramos con un capítulo con algunos escenarios posibles, ¿va? Perfecto. Entonces, comenzamos. El telegrama Zimmermann fue una comunicación diplomática secreta emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán en enero de 1917, que proponía una alianza militar entre entonces el Imperio Alemán y Mexicalpan de las Tunas, güey. Entonces, sí, si Estados Unidos entrara a la Primera Guerra Mundial contra el Imperio Alemán, México recuperaría Texas, Arizona y Nuevo México. El telegrama fue interceptado y decodificado por la inteligencia británica. La revelación de los contenidos enfureció a los gringos, obviamente, o sea, se encabronaron, porque pues prácticamente México pues no tiene ni vela en el entierro, ni fu ni fa, pero entonces Alemania quería usar a la cercanía que tiene México con US. Lo que yo escuché o leí, o a lo mejor fue en TikTok, no sé, pero fue que Estados Unidos estaba mandando armas a Europa, a los británicos y a Francia. Entonces Alemania quería, primero que nada, que no se metieran a la guerra, y segundo es que se entretuvieran con México para que no les mandaran nada. Ajá. Y lo otro que estabas comentando es ¿cómo se llama? Lo interpretaron, lo cacharon, lo interceptaron los británicos, y básicamente ellos decidieron dejarlo pasar porque estaban como en encrucijada de ¿se los damos a Estados Unidos o no? Pero ¿cómo van a saber que sabemos de codificar todo ese pedo? Si es un pinche desmadre así, no nada más, o sea, la historia, como dice Migui, nada más se interceptó y ya, ¿no? Uh-huh. Pero si hay un chingo de cosas atrás, que es como de espionaje y todo ese pedo, entonces está chido por eso este tema de la Primera Guerra Mundial. Entonces, obviamente cuando lo interceptaron los de UK y se enteraron, los gringos se me encabronaron, ¿no? ¿Cómo es posible que Alemania iba a hacer un negocio con mi patio trasero, pinches deutsches? Especialmente después de que el secretario de Relaciones Exteriores alemán, Arthur Zimmermann, por eso se le llama el telegrama Zimmermann, admitió públicamente el 3 de marzo que el telegrama era genuino, ayudando a generar apoyo para la declaración de guerra de los Estados Unidos contra Alemania en abril. El descifrado se describió como el triunfo de inteligencia más significativo para Reino Unido durante la Primera Guerra Mundial, y una de las primeras ocasiones que un elemento de inteligencia de señales, que en inglés se dice SIGINT, que es siglas de intelligence, pues, y es la forma de que significa que es la forma de recopilación de información. Cuando dices vamos a hacer inteligencia, no sé si vieron el patrón del mal. Que siempre dicen vamos a hacer inteligencia, sí, parce, le damos la vuelta. Entonces, hacen recopilar información mediante intercepción de señales, y esto influyó en los eventos mundiales. Entonces, todo un pinche tema muy chido. El telegrama Zimmermann prácticamente es una pinche hoja de papel que es de Western Union Telegram y tiene... ¿Por Electra? Ajá, como Electra, cuando pagan sus pinches cosas a pagos chiquitas, el Coppel. Y son tiene como unas 20 líneas, pero son puros números. Son agrupaciones de 3 a 4 números. O sea, como que bloque de 3 números, 4 números. Entonces, así es, nada más es eso. Pero está usando código, ¿no? El contenido del telegrama era: el mensaje inicial incluía propuestas de alianza entre México y el Imperio Alemán, mientras que aún trataría de permanecer neutral ante Estados Unidos, ¿no? Porque Alemania pues, era neutral. Y también en ese momento, como dice Migui, sí, es como ahora, güey, que todo el mundo manda armas a Ucrania, güey, y por un lado es un pinche business la guerra, pero por otro lado también es un chingo de geopolítica y la chingada. Obviamente esto no cambia, y aquí se ve cuando Estados Unidos es disque neutral, abriendo comillas, porque esos güeyes también están mandando armas, ¿no? A Francia ¿Y eso fue en el 17 o cuándo? En 17. Es cuando México está en la revolución, ¿no? Había un pedote también aquí.
Vamos a hablar también de eso. En el caso de esta política, en el caso de que esta situación fallara, la nota diplomática sugería que el gobierno mexicano debería unirse a la causa alemana y lanzar un ataque militar contra los gringos. Para este fin, el imperio alemán se comprometía a prestar asistencia financiera, donde se iba a dar billete y armas a México para que este país recuperase por la fuerza los territorios perdidos de Texas, Nuevo México y Arizona, como la bebida. Creo que también les dijo que les iba a apoyar desde el mar con los U-Boot, con los submarinos, para chingarse a los gringos. Pero pues también Alemania estaba bien jodida. Sí, estaba de la chingada, güey. Y bueno, también esos territorios ya los había perdido México debido a la intervención estadounidense en el país y que fueron asignados y firmados en los tratados de Guadalupe Hidalgo de 1848, aunque no se mencionó posibilidades de la ayuda alemana para recuperar California. Nada más eran Texas, New Mexico y Arizona. Que ya es un chingo. Que es un chingo, la mitad del país, güey. Bueno, ¿qué chingados decía este pinche telegrama? La traducción al español es la siguiente. Nos proponemos comenzar el 1 de febrero la guerra submarina sin restricción. No obstante, nos esforzaremos para mantener la neutralidad de los Estados Unidos de América. En caso de no tener éxito, proponemos a México una alianza sobre las siguientes bases. 1. Hacer la guerra juntos. 2. Declarar juntos la paz. 3. Aportaremos abundante ayuda financiera y el entendimiento por nuestra parte de que México ha de reconquistar el territorio perdido en Nuevo México, Texas y Arizona. Los detalles del acuerdo quedan a su discreción. Queda usted encargado de informar al presidente, o sea, al presidente de México, de todo lo antedicho, de la forma más secreta posible, tan pronto como el estallido de la guerra con los Estados Unidos de América sea un hecho seguro. Debe además sugerirle que tome la iniciativa de invitar a Japón a adherirse de forma inmediata a este plan, ofreciéndose al mismo tiempo como mediador entre Japón y nosotros. ¿Quién era el presidente de México? ¿Huerta? Era... Aquí lo debo de tener. Déjame dar un scrolleo aquí. Venustiano Carranza. Ok. Don Venus. Mira, güey, ya me perdí por andar scrolleando. Perdón, Bueno, haga notar al presidente que el uso despiadado de nuestros submarinos ya hace previsible que Inglaterra se vea obligada a pedir la paz en los próximos meses. Este fue el pinche, lo que decía el telegrama, ¿no? Entonces, obviamente, pues lo cacharon. La interceptaron los de UK. Entonces, la intercepción británica. El telegrama Zimmerman fue interceptado y descifrado lo suficiente como para poder leer un esbozo de su contenido por los criptógrafos Nigel de Grey y William Montgomery de la unidad de la inteligencia naval británica conocida como la habitación 40. Exacto, Room 40. Aquí el perrito ya está ladrando la flora. La tercera invitada. Exacto, la tercera invitada aquí, güey. A ver si no ladra como el episodio pasado con el pinche Kumpel. El Kumpel estaba loco, güey. Ay. Ok, y esta unidad de inteligencia estaba a cargo del almirante William R. Hall. Esto fue posible porque el código descifrado utilizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, llamado el 0075, había sido analizado y parcialmente descifrado. Se cree que utilizando mensajes ya descifrados y un libro de códigos anterior capturado ya por Wilhelm Wasnos, un agente alemán que trabajaba en el Oriente Medio. O sea, ya se sabía algo ese pedo, ¿no? El gobierno británico, que quería exponer al gobierno estadounidense el contenido incriminatorio del telegrama, estaba en un dilema, que es lo que dice Migui. Si se publicaba el telegrama, los jefes de espionaje alemán supondrían, con justa razón, que su código había sido roto y lo modificarían en chinga. Si los británicos no publican el telegrama, perderían una gran oportunidad para que los Estados Unidos se unieran a la guerra e inclinaran la balanza hacia el lado de los aliados. Había otro problema más grave. Gran Bretaña tampoco podía mostrar el telegrama al gobierno de los Estados Unidos sin generar sospechas, pues debido a su gran importancia, el mensaje había sido enviado desde Berlín al embajador alemán en Washington, el conde Johann Heinrich von Bernstorff, para ser retransmitido al embajador alemán en México, Heinrich von Eckhardt.
Eckart, por 3 rutas separadas. Los británicos habían obtenido el telegrama por una de estas líneas telegráficas, pues el gobierno de Washington le había otorgado acceso a sus líneas telegráficas diplomáticas privadas a los diplomáticos alemanes, en un esfuerzo para acelerar el proyecto pacifista del presidente Woodrow Wilson. Los diplomáticos alemanes no estaban preocupados por usar esta línea telegráfica estadounidense, dado que los mensajes iban cifrados, teniendo en cuenta que los Estados Unidos no tenían tecnología de cifrado y que los agentes de espionaje estadounidenses no tenían órdenes de detectar ni descifrar los mensajes diplomáticos de otras naciones. Además, el telegrama había sido enviado por un diplomático alemán desde la embajada estadounidense en Berlín con rumbo a Copenhague, y desde ese punto fue remitido vía cable submarino con rumbo a la embajada alemana en los Estados Unidos y pasando por Gran Bretaña, donde fue interceptado, güey. Un pinche desmadre, güey, para mandar ese pedo. O sea, no fue nada así de se lo mando a México y ya. Fue por WhatsApp. Fue por WhatsApp, güey. Si los agentes británicos revelaban el origen del telegrama, se hubiera cometido un suicidio político, pues eso hubiera significado admitir que Gran Bretaña también espiaba las comunicaciones diplomáticas de los gringos, güey, a través de las cuales viajaban los telegramas del espionaje alemán. Hay fuentes que indican que en ese caso los Estados Unidos no hubieran declarado la guerra a Alemania y posiblemente los imperios centrales, o sea que es la coalición formada por los imperios alemán, el imperio austrohúngaro, el los cual aliados. se añadieron, exacto, más tarde el imperio otomano y el reino de Bulgaria, que era el imperio central. hubieran resistido más tiempo a la Triple Entente. La Triple Entente es el pacto firmado en 1907, conformado por la Alianza Franco-Rusa, la Entente Cordiale franco-británica de 1904 y el acuerdo ruso-británico de 1907. O sea, los pinches aliados, pues. Sí. Y hubieran resistido más a estos güeyes, o inclusive hubieran ganado la guerra, güey, los alemanes. La imperio central es... Sí, porque Rusia se salió porque tienen su pedo de la revolución. Tienen su pinche pedo de la revolución y todo eso, pedo, ajá. Entonces, además, los británicos necesitaban encontrar una manera de convencer a los gringos de que el mensaje no era una falsificación. O sea, los pinches británicos están de la verga, güey. También tienen que quedar bien. Pinche madre política de siempre, ¿no? El gobierno británico había estimado que la embajada alemana en Washington enviaría el mensaje hacia su embajada en la Ciudad de México, usando el sistema telegráfico comercial para evitar las sospechas gringas. Al tratarse de un envío de telegrama entre dos países neutrales, por eso no pensaban que no iba a haber una sospecha, ¿no? Uh-huh. Por tanto, los agentes británicos sospechaban que una copia del telegrama de Zimmerman podría existir en la oficina de telégrafos en la Ciudad de México, a manera de constancia de recepción. De obtenerse una copia del telegrama, esta podría ser remitida por Gran Bretaña al gobierno de los Estados Unidos bajo la excusa de que había sido obtenida por el espionaje británico en México, güey, y no interceptada la línea telegráfica de Estados Unidos, sin hacer referencia al origen del descubrimiento. O sea, ya querían decir, pues lo mandaron así normal y ahí un pinche gente lo encontró en México y ya ve lo que hacen pinches mexicanos, güey, que quieren atacar. Por tanto, el espionaje británico se contactó a un agente en México, conocido solo como el señor H, que obtuvo una copia del telegrama en la oficina central de correos y telégrafos de la Ciudad de México. Para suerte de los agentes británicos, el telegrama al embajador alemán en México había sido enviado utilizando un código viejo que podía ser descifrado en su totalidad, presumiblemente porque la embajada alemana en México no tenía los códigos secretos más nuevos. Todavía no le llegaba la tecnología todavía, o porque no se consideró posible que los espías británicos pudieran interceptar un telegrama germano en Estados Unidos. El telegrama fue entregado por el almirante William Hall al ministro de Relaciones Exteriores británico Arthur James Balfour, quien a su vez lo remitió al presidente Woodrow Wilson mediante el embajador estadounidense en Londres, Walter Page. Entonces, pues sí, ya lo interceptaron, güey. Quisieron echarle a la situación de que estaba en México. Uh-huh. Y ya, entonces, para que no se dieran cuenta que estaban interceptados pinches gringos por los de UK. Bueno, esto obviamente viene varios efectos y situaciones, ¿no? Vamos a hablar ahorita de los efectos e impactos en México, en Alemania y en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasó en México? Al poco tiempo de recibirse el telegrama, el presidente mexicano Venustiano Carranza comisionó un consejo militar para verificar la validez del proyecto propuesto por el Imperio Alemán.
El resultado, como era de esperarse para una época tan turbulenta, confirmaba que sería desastroso el resultado de una ofensiva mexicana para recuperar sus antiguos territorios. Claro, si bien era una aspiración mexa recuperarse estas 3 provincias, no se ha confirmado si el proyecto alemán contemplaba California, como hemos mencionado. Ello traería graves consecuencias políticas y sociales entre la población y eventualmente terminaría en una nueva guerra con los Estados Unidos. Pues no mames, estábamos ya bien jodidos. De la verga, Creo sí. que fue cuando Estados Unidos invadió a México por lo del Pancho Villa. Pancho Villa invadió a Estados Unidos para matar a alguien en un pueblo, no me acuerdo cómo se llama. Columbus. En Columbus, que estaba ahí persiguiendo un güey. Ajá, y luego Estados Unidos mandó como 10,000 güeyes a Chihuahua para buscar a Doroteo Arango y nunca lo encontraron. Sí, pues ha sido la única vez que Estados Unidos ha sido invadido. Sí. Por este pinche asesino de mierda. Sí. Un ataque militar mexicano traería una severa respuesta bélica de los Estados Unidos, ¿no? País que ya en esos años contaba con un ejército de tierra y una marina de guerra bastante más numerosos y mucho mejor armados que las fuerzas análogas de México. Esos güeyes mandaron 1 millón de gente a Europa, güey. Imagínate, me han hecho pomada, güey. Además, la Gran Guerra seguía desarrollándose tenazmente en Europa, donde aún Alemania luchaba en 2 frentes y se enfrentaba al bloqueo naval de la Royal Navy británica, por lo cual parecía casi imposible que el Imperio Alemán estuviera en condiciones de proveer armas a México en cantidad suficiente para las graves hostilidades que se avecinarían. Sí, sabes que estaba vendiendo humo, pinches deutsches, güey. Exacto. Inclusive en caso de que México también inclusive en caso de éxito, México también carecía de la capacidad para reubicar a la población angloparlante entre sus fronteras, más aún tomando en cuenta que los civiles estadounidenses de esas regiones solían estar armados y serían fuente de continuos conflictos y revueltas. El gobierno mexicano tampoco tenía recursos ni medios para movilizar colonos leales a México a esos territorios. Todo mal y mal. Por otro lado, el gobierno mexicano estaba más preocupado por la expedición punitiva al mando del general John J. Pershing para capturar a Pancho Villa, ¿sí? Siendo que la rebelión armada de Emiliano Zapata en Oaxaca y regiones vecinas estaban en pleno auge, por lo cual las Fuerzas Armadas mexicanas estaban ya bastante ocupadas en sofocar las revueltas de Zapata y Villa, siendo imposible que actuasen eficazmente en una guerra exterior. Ajá. La situación interna de México mostraba que el régimen de Venustiano Carranza ni siquiera podía asegurar su pleno control sobre México, güey, lo cual hacía riesgoso para Carranza embarcarse en un conflicto internacional, teniendo ya un conflicto interno muy bien pinche complicado, ¿no? Considerando los muchos y graves factores adversos, Carranza declinó la oferta de Arthur Zimmerman el 14 de abril de ese mismo año, del 71, ¿no? No, 17, güey, del 17, es que tengo dislexia, disculpen. Fecha para la cual los Estados Unidos ya habían entrado a la guerra y retirado a sus tropas del suelo mexicano. De esta manera, Carranza mantuvo el poder sin asuntos complejos de política internacional a sus espaldas y pudo dedicar a reorganizar la política interna de México. O sea, México estaba de la chingada. O sea, ¿para qué te metes más pedos si apenas si puedes controlar los que tienes, güey? Ya tienes muchos pedos adentro para que te metas a chingarte a Estados Unidos. Pero, imagínate que hubiera pasado en la Segunda Guerra. Que este güey, el del bigotito, hubiera dicho, bueno, ¿sabes qué? Queremos empezar la guerra en unos 5 años. Vamos a empezar a mandar dinero a México. Visionario. Si hubiera mandado dinero a México, hubiera sido otra cosa, ¿no? Hubiera sido otro pedo, güey. Qué bueno que no. Seremos más blancos, güey. No. Hablaríamos alemán. Ay, bueno. ¿Cuáles son los efectos ahora en Alemania? Nos vamos a teletransportar de México a Alemania. El telegrama Zimmerman se instruía al embajador germano en México para que se acercara al régimen de Venustiano Carranza con una propuesta para formar una alianza contra los Estados Unidos. Pero solamente si dicho país lanzaba un ataque contra Alemania, güey. La intención última del Imperio Alemán consistía más bien en evitar la entrada de Estados Unidos en la contienda, causando un ataque mexicano que sirviera como una distracción al gobierno de Woodrow Wilson y lo disuadiera de ayudar a la Triple Entente, o sea, los aliados, pues.
En un movimiento impredecible, el ministro Arthur Zimmermann confirmó en Berlín la autenticidad de su telegrama el 3 de marzo de 1917 y lo repitió días después en un discurso el 29 de marzo, tratando de explicar su visión de la situación. Para empezar, Zimmermann alegó que no había escrito una carta directamente a Venustiano Carranza, sino que le había dado instrucciones a su embajador en México por vía que le parecía segura, una vía que le parecía segura. También pues el telegrama, ¿no? Dijo, pues es vía segura, pues es para mi pinche embajador. También este güey, el Zimmermann, sostuvo que a pesar de la ofensiva submarina alemana, él esperaba que los Estados Unidos permanecieran neutrales. Zimmermann sostuvo que su propuesta al gobierno mexicano solo sería entregada si los Estados Unidos declaraban la guerra a las potencias centrales, y creía que sus instrucciones eran absolutamente leales para con los Estados Unidos, pues en realidad apenas reclamaba neutralidad al gobierno estadounidense, amenazando con promover una invasión mexicana, solo como último recurso. De hecho, Zimmermann reprochó al presidente Wilson el haber roto relaciones con el Imperio Alemán con excesiva rudeza después de que el telegrama hubiera sido interceptado. No mames. Por lo cual el conde de von Bernstorff, embajador alemán en Washington, no tuvo oportunidad para explicar la situación, la actitud alemana, concluyendo que el gobierno estadounidense había declinado negociar. Sí, obvio, no mames, güey. Se puede apreciar que había honestidad en el discurso de Zimmermann, pues tuvo ocasión para reflexionar sobre el impacto del telegrama y sus efectos. Y aún así, el ministro alemán estuvo preparado para presentar su plan original. Sin embargo, también se reveló que Zimmermann, como ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, carecía de datos serios sobre la verdadera fuerza bélica de los Estados Unidos y de México, además de las delicadas relaciones entre los dos países vecinos tras la ocupación estadounidense de Veracruz en 1914 y los efectos de la Revolución Mexicana en la estabilidad política de México. Probablemente Zimmermann tan solo contaba con el hecho que muchos mexicanos apoyaban la simple idea de atacar a los Estados Unidos, entonces como ahora percibido como un vecino poderoso de grandes ambiciones. Sí, pendejo. Mal y de malas. Todo mal y de malas, güey. Ches, ahí le falló. Bueno, ahora vamos a ver con los Estados Unidos qué fueron los efectos y el impacto. El sentir popular entre los estadounidenses era tanto anti-mexicano como anti-alemán, güey. El gobierno John Blackjack Pershing había pasado ya mucho tiempo tratando de capturar a Pancho Villa, quien era responsable de muchos robos ganaderos en Estados Unidos, además de ser el autor intelectual del ataque a Columbus. Esta expedición punitiva, que había tenido gran costo, tanto monetario como político para el gobierno de los Gringos, dejó como resultado final un desgaste desastroso para el ejército estadounidense y grandes ganancias monetarias para los habitantes de las zonas que patrullaban en México. Inclusive las fuerzas de Pancho Villa lograron apropiarse de un avión estadounidense y lo utilizaron para espiar al enemigo. No mames. El presidente Wilson, por tanto, estaba disconforme con los resultados y prefería detener la búsqueda en tanto que se celebraran las nuevas elecciones en México, que se instalara a un nuevo gobierno y que se promulgara una nueva constitución, que era la Convención Constitucional, que estaba ahí, se encontraba reunida. Las noticias del telegrama tuvieron reacciones encontradas en el gobierno de ambos países, dado que dicho tratado, en caso de realizarse, implicaba que México debía tener un gobierno más amistoso para con los intereses de Estados Unidos. El 1 de marzo, el gobierno estadounidense publicó el contenido íntegro del telegrama en la prensa. Inicialmente, el público estadounidense prefirió creer que el telegrama era un fraude británico diseñado para llevarlos a la guerra en el bando aliado. Esta creencia fue alimentada por los diplomáticos alemanes y mexicanos, e incluso por los pacifistas estadounidenses y proalemanes, que llamaban al telegrama una falsificación. Chale, güey. Aunque el telegrama Zimmermann destacaba que el real interés de Alemania era que los Estados Unidos permanecieran neutrales mientras atacaban sus envíos, la confirmación posterior de Arthur Zimmermann el 3 de marzo evocó un flujo de sentimiento anti-alemán en los Estados Unidos. Woodrow Wilson respondió a esta manifestación de hostilidad hacia los Estados Unidos, solicitándole al Congreso que se armaran las naves estadounidenses para que se pudieran defender de los potenciales ataques submarinos deutsches. Unos cuantos días después, el 2 de abril, Wilson solicita al Congreso que le declare la guerra a Alemania. El 6 de abril, el Congreso acepta, llevando a los Estados Unidos hacia la Gran Guerra.
Los submarinos alemanes habían atacado previamente naves estadounidenses cerca de las Islas Británicas y puede considerarse que el telegrama Zimmermann no fue la única causa para la entrada de los Estados Unidos en la guerra. Sin embargo, el telegrama desempeñó un papel crítico al cambiar la opinión pública sobre el conflicto. Fue percibido como especialmente traicionero, que el telegrama fuera enviado por agentes alemanes usando la línea telegráfica de la embajada estadounidense en Berlín, con destino a la embajada alemana en Washington, D.C., antes de pasar a México. En cuanto se convenció al público de que el telegrama era real, se hizo inevitable que los Estados Unidos entraran a la Primera Guerra Mundial, y al final pues ya sabemos que clavan el chorizo a los alemanes y a los aliados. O sea, si el Zimmermann no hubiera dicho nada, si no hubiera dicho, sí fuimos nosotros, igual y no se hubiera metido a la guerra, ¿no? Sí, hubiera pensado más tarde. Hubiera pensado que Estados Unidos, que los británicos son los que están jugando doble espía para... Qué pendejo, ¿no? Se hubiera quedado callado. Che, güey. Y ya, esa es un pequeño información sobre el telegrama Zimmermann. ¿Qué te pareció la información? Si Alemania no hubiera ganado la guerra, no hubiera existido el viejito del bigote, güey. O igual hubiera sido Mexal, güey. No, pero sí, güey. O sea, la verdad no hubiera existido Hitler, güey. Si Alemania hubiera ganado. Pero como dices, si no hubiera hecho nada esta Alemania del pinche telegrama, es que, güey, ¿cómo es el poder de masas, güey? Manejan el populacho a las masas, güey, y la gente decía que era mentira, güey, que era de UK, que eran de UK para que entraran a la guerra y no querían ni la chingada. Pero pues la cagó ahí el Zimmermann. Ni pedo, güey. Pues esos güeyes pierden todo, güey. Son como los franceses. A huevo. Pinche Cruz Azul. Pendejo. ¿Qué, güey? La máquina. Muy bien. Así es, Miki. ¿Qué te pareció este pequeño? Ahora sí fue pequeño, conciso y preciso y macizo. Pues está bien, güey. O sea, yo creo que mucha gente no sabe tanto. Yo la verdad sé porque hace poco vi un video en YouTube. Uh-huh. Pero es muy interesante y... O sea, no es tanto lo que pasó, es solamente este telegrama, pero todo lo que viene detrás, todas las implicaciones de si no hubiera pasado eso, no se hubiera metido a Estados Unidos, no hubiera ganado las potencias del eje. Se llamaban la Triple Entente y las centrales. El otro eran centrales o aliados. No hubiera pasado eso, o sea, hubiera cambiado todo. Sí. Y digo, es interesante porque cuánta gente, por ejemplo, yo también no sabía nada de esta madre hasta que lo leo, cuando empiezo a hacer estas madres que empiezo a descubrir. Pero pues como México está tan lejos, güey, de Europa, pues luego no te das cuenta ni nada, güey. ¿Cómo puede un país, México en este caso, que está lejos, cómo puede ser también un punto clave para una estrategia de otra situación, ¿no? Pues pero es la cercanía con Estados Unidos. Y obviamente no es que Alemania haya dicho, sí, no mames, México, te voy a ayudar, güey, chido. No, esos güeyes nada más cada quien se... Nos querían como chivito expiatorio. Exacto, nada más quieren cubrirse su propio ass. Exacto. Entonces, pues así es la historia del telegrama Zimmermann. ¿Hay alguna película de eso, no, verdad? No, que yo sepa. A ver, déjame tecleo ahorita rápido en mi internet. Si existe alguna película de telegrama Zimmermann. Igual una de esas del cine mexicano de los 50 o 40. Con el caballo y esos. Con el... Así, güey, mira. No mames. En el 2000, The Zimmermann Telegram, en el 2000. Cabrón. Director Michael Duxbury. Es de UK. ¿Sale algún conocido? Ni madres. No dicen nada. Esas madres están muy interesantes. O sea, de la Segunda Guerra Mundial hay una cosa que también hicieron los británicos cuando querían atacar Normandía. Uh-huh. Pero básicamente es la operación Hackfleisch. Es cuando avientan un pinche cuerpo como con unos notas ahí en España, porque España era fascista, ¿no? Por el Franco. Ajá. Esa manera también está bien interesante. Hay que hablar de eso, güey. Está bien. Operación carne molida. Carne molida. Sí, ese está bueno también. Yo nunca me imaginé que ese pedo, güey. Tampoco, o sea, yo creo que lo escuché en leyendas. Uh-huh. Pero no es tan conocido. Sí. Ajá, sí, lo escuché ahí yo también. Entonces, esos güeyes que nos copian los episodios. Ay, güey. Bueno, pues, ¿cómo ves, Miki? Ahora estuvo interesante el episodio. Un poco de historia, no nada más de otras cosas, pero la historia es buena.
Para que no lo repitas. Exacto, es de que no, ¿cómo va el dicho? Si no Si no conoces tu historia, estás condenado a repetirla. Así es, amigos. Muy bien. Y a mi hora dorada, quiero agradecerles por escuchar esta breve conversación. Espero haya sido de su agrado, que se hayan llevado algo bonito, interesante, que hayan aprendido algo, cabrones, algo de la pinche historia de México y los pinches alemanes en la Primera Guerra Mundial. Recuerden dejarme sus comentarios, preguntas o compartir sus historias en el mail hablando-con-ricky @outlook.com. Hablando con Ricky, outlook.com. También, por favor, contesten las preguntas y encuestas que voy dejando en el episodio del podcast que aparecen en Spotify. Y yo me despido recordándoles que no esperes a que las circunstancias sean perfectas. Toma acción ahora que puedes. Y haz que sucedan esas cosas tan chingonamente extraordinarias. Tú eres un chingón. Tú eres una chingona. ¡Chus!